Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Claudia. Vamos a empezar ahora con el caso clínico de hoy, que es el protocolo en pododermatitis, y vamos a aprender en qué tenemos que pensar cuando vemos un gato con lesiones en los cojinetes y cuál es su causa más común. Entonces, como habéis visto todos vosotros en la sala de espera esta que teníamos ahora, estamos sorteando una tablet Lenovo. Y os preguntaréis qué tiene que ver esto con la veterinaria. Y lo hemos hecho porque esta charla la hemos organizado de la mano de Forbetter. Entonces, CUAS, por un lado, somos una academia de formación y especialización veterinaria en la que os acercamos la buena manera de aprender la veterinaria. Y Forbetter, por otro lado, es la primera plataforma de compras 100% digital específicas para el veterinario. ¿Qué significa esto? Pues que desde la primera compra ya puedes acceder al mejor precio y puedes hacerlo desde donde y cuando quieras, que obtendrás el pedido en 24 horas. Esto que te permite pues, ahorrar en tiempo y ahorrar en dinero. Entonces, claro, hemos buscado esta mezcla, que es una tablet que te permitirá pues, comprar tus compras veterinarias mediante Forbetter y tus formaciones y ver tus formaciones veterinarias mediante CUAS. Pero bueno, no os preocupéis que será funcional y podréis utilizarla como una tablet normal. Entonces, ahora antes de explicaros cómo podemos acceder a participar a este sorteo de la tablet, os voy a explicar qué significa esto de la buena manera de aprender la veterinaria y a qué otras cosas podéis optar con CUAS. Y bueno, básicamente lo que hacemos es, ¿por qué le llamamos buena y no nueva manera de aprender la veterinaria? No es nueva porque al final la veterinaria es la que es y la medicina es la que es, pero es buena por nuestra estrategia a la hora de acercaros a esta formación, intentando que sea pues, mucho más práctica, más dinámica y más aplicada a la vida real. Y entonces, entre otras cosas, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante un montón de contenido gratuito porque precisamente el hecho de querer acercar es querer que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y lo hacemos, pues, por ejemplo, mediante los Zooms como este de hoy y otros que hacemos de manera mensual. También con nuestros posts de Instagram y un montón de contenido que podéis acceder, en el que cada mes cambiamos el contenido y lo enfocamos siempre en base a un signo clínico, como este caso, en este mes de pododermatitis, y siempre finalizamos pues eso, con un Zoom a final de mes relacionado con el contenido que hemos ido impactando en redes, ¿no? Luego tenemos un blog donde hay un montón de artículos a los que también podéis acceder y que vamos cambiando también cada semana. Un canal de YouTube en el que además de contenido exclusivo para YouTube, también encontraréis Zooms que hemos visto en el pasado. Y bueno, una newsletter que es mi favorita porque además de ser pues un contenido quizá un poquito más cercano y tal, nos mantiene actualizado de todo lo que vamos cambiando en todos estos demás círculos, ¿no? Nuevas ponencias, nuevo contenido, nuevos artículos de blog o nuevos vídeos. Y bueno, ¿qué otra manera tenemos? Pues tenemos otra buena manera de aprender la veterinaria, que es mediante pues, una formación un poco más intensiva y más inmersiva en formato posgrado de medicina interna. ¿Y qué es lo que tiene nuestro posgrado que no tienen otros? Bueno, pues no es los 9 meses de formación, porque esto es más común en otros posgrados, ¿no? Pero sí es todo lo demás, como por ejemplo que es 100% online. Y hemos intentado que sea lo mejor del online y lo mejor de lo presencial. ¿Qué es lo mejor de lo online? Pues que es flexible, que lo puedes compaginar con tu vida laboral, que lo puedes hacer desde tu casa, en pijama si quieres. ¿Qué es lo que no nos gusta tanto de online? Pues que a veces nos sentimos solos, que quizá es menos dinámico, que a veces te cuesta un poco comprometerte. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Pues primero de todo haciendo una comunidad, haciendo que la mayoría de ejercicios los hagamos en equipo, que haya mucho contacto, que se cree networking con otros veterinarios, además con contenido dinámico, con un montón de retos y objetivos que nos hagan mantener el compromiso y la motivación. Además, pues es un posgrado que está certificado por hospitales de referencia, tanto a nivel español como francés, y donde tenemos a ponentes pues que nosotros consideramos muy top, que son diplomados, residentes y acreditados por ABEPA. Y además también incluimos nuevas metodologías de aprendizaje, que yo creo que esto es lo que nos hace un poquito más diferenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque el 100% de nuestro contenido es a través de casos clínicos reales, que en la vida real pues no te llega un examen tipo test multirespuesta, te llega un caso clínico y está bien que ya aprendamos la teoría desde allí.
aprendizaje en base a equipos, porque el día de mañana o el día de hoy, si es que ya estás en una clínica, trabajas con un equipo, trabajas con especialistas y tienes que compaginarte, ¿no? Y aprender esta comunicación. Además, también trabajamos con microlearnings, que son clases que no superan los 15 minutos, porque sabemos que la capacidad de concentración, pues a partir de los 20 se va disipando y además porque así también el ponente nos ayuda, o sea, le ayudamos a concentrar todo aquello que nos quiere explicar en una clase, ¿no? Y luego la gamificación, que al final es, pues eso, añadir retos, añadir un poco este punto más motivacional que hace más dinámica la formación. Además, os diría que lo que más me gusta a mí son los esquemas de actuación y es que por cada módulo y por cada signo clínico que nosotros vemos en nuestras formaciones, les pedimos a nuestros ponentes que hiciesen un esquema mental, lo plasmasen en un papel que hemos hecho en formato esquema de actuación. Vosotros, cada vez que desbloqueáis los módulos, obtendríais estos esquemas y el día de mañana pues tendríais, entre comillas, la mente del ponente ahí para que vosotros podáis seguir en frente a un caso clínico que ya habéis tratado previamente con él en clase y estar segurísimos que no nos olvidamos de nada, de ningún paso y ganar esta seguridad que tanto anhelamos en el momento de la clínica. Y además de ejercicios y autoevaluaciones. Entonces, bueno, para los que ya no os conocíais, sabéis que la primera edición ha sido ahora en octubre, ha sido todo un éxito y hemos abierto unas pocas plazas, en concreto 5, para ahora diciembre en una sala, o sea que hemos creado una sala de espera en la que os vamos a ir contactando si es que queréis más información respecto al posgrado. Entonces, si estuvierais interesados, podéis escanear este QR y si no, ahora mis compañeros de soporte van a enviar un link por el chat a modo de pues, pedir más información. Lo que pasa es que nosotros os vamos a contactar en orden de llegada. Al haber pocas plazas, pues preferiblemente si estáis interesados, registraros o rellenar el formulario para que nosotros os contemos cuanto más cerca mejor, ¿no? Entonces, vamos con lo que os importa, que es la estructura del directo. Respecto a la introducción, ¿cómo sortear? Importante. Pues lo que tenéis que hacer es tanto etiquetar a QSBet como a Forbetter en un story que tenéis que publicar en vuestro Instagram y etiquetarnos, ¿no? En el que se vea que estáis viendo la ponencia y cuanto más original, pues mejor. Porque lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar los 4 que más nos gusten y vosotros mismos al final de la ponencia votaréis al ganador dentro de estos 4. Entonces, respecto a las preguntas, ahora Daniel, que es el ponente, va a estar exponiendo. Vosotros no podemos, o sea, no podemos interrumpir la ponencia, pero lo que sí que vamos a hacer es enviar las preguntas que nos surjan al momento por el chat. Entonces, nosotros iremos acumulando todas estas preguntas y al final de la ponencia se lo preguntaremos a Dani, ¿vale? Además, bueno, como sorteo solo hay uno y ganador de la tablet solo hay uno, queríamos premiar a todas aquellas personas que venís a formaros y que creéis pues, en la formación continuada, ¿no? Y por eso todos vosotros, los que estáis asistiendo aquí, vais a recibir un regalo en formato de un protocolo de abordaje de la pododermatitis, que es lo que estamos tratando hoy, y por parte de Forbetter con un 10% de descuento en vuestras primeras compras veterinarias, ¿vale? Y nada, os dejamos ya con la ponencia, simplemente presentaros antes al ponente, que es Daniel, que ya lo vemos por aquí, Hola. que además, ¿qué tal? Que además de haber realizado un internado rotatorio de pequeños en Bélgica, ha realizado 2 internados de especialidad en dermatología en Francia y una residencia de dermatología en el European College of Veterinary Dermatology. Y por si fuera poco, además de diplomado, también es profesor, investigador y clínico en la Facultad de Veterinaria de Toulouse. Así que no teníamos mejor persona para presentar este caso clínico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te doy paso, Dani. Genial. A ver, comparto. Súper. Pues, Dani, te voy a dejar al mando. Yo me desconecto, pero estoy por aquí, te oigo perfectamente por si necesitas cualquier cosa, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estoy contentísimo de estar aquí.
Y gracias por la presentación. Y con este caso yo tengo dos objetivos principales. Me gustaría darte un diagnóstico diferencial muy preciso para gatos con lesiones en los cojinetes, y vas a ver que hay solo 6 enfermedades a las que vas a tener que pensar en este tipo de casos. Y mi segundo objetivo es hablarte de una enfermedad que a mí me encanta, que es podermatitis plasmocitaria. Es una enfermedad que vemos sí, de vez en cuando, no es demasiado rara, y es una enfermedad que yo quiero que aprendas a reconocer clínicamente, y te voy a enseñar un montón de fotos y también que sepas cómo tratarla. Para ello, te voy a presentar el caso de Casper, que es este gato europeo de 3 años, un gato castrado, que viene a vernos aquí al Hospital Clínico de Toulouse porque cojea, le duelen las patas cuando el propietario intenta tocarle, y lo que han visto también es que había unas heriditas y como que el gato no quería saltar. Lo que nos contaban es que pues cuando estaba encima de una mesa o encima del sofá, por ejemplo, intentaba bajar, lo hacía como con mucha precaución que antes no mostraba. Entonces, bueno, es un gato con una vida bastante normal, adoptado a los 3 meses, siempre ha estado en esta casa, no vive con otros animales, puede salir cuando quiere y come comida de buena calidad. Está vacunado también correctamente, y luego sí que es verdad que en el tratamiento antiparasitario no era del todo regular, y ya sabes que nosotros en dermatología siempre preguntamos mucho por este tratamiento contra las pulgas. En este caso es lo único que se salía un poco del cuadro. Si no, por el problema que les llevaba al hospital, es un problema que había empezado hace ya 5 meses, con lo cual estábamos más bien ante algo crónico. Y lo que habían visto los propietarios es que tenían este dolor, este problema al caminar, y se ha ido progresivamente agravando. No es algo que empezara de forma repentina, sino que progresivamente ha ido de peor a peor. Y lo que han visto es que principalmente parece ser que afecte los miembros anteriores. Aunque en dermatología a veces los propietarios nos vengan por un problema muy concreto, siempre tenemos que abordar estos casos de forma general, porque muchas veces la piel es una manifestación de enfermedades más sistémicas, con lo cual siempre exploración física general. En este caso, bueno, no voy a entrar en los detalles porque todo era normal, y desde el punto de vista dermatológico es lo mismo, aunque vengan por un problema en la oreja o en las patas, siempre hay que mirarlos por todas partes. Entonces nosotros siempre hacemos, cada dermatólogo tiene un orden de preferencia para examinar los animales, pero siempre hay que ir desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola y mirarlos por todas partes, porque muchas veces una lesión en un sitio simplemente forma parte de algo mucho más complejo, ¿no? Y de una enfermedad dermatológica más global. En este caso no era así, era una enfermedad realmente localizada exclusivamente en las almohadillas, y es lo que ves aquí. Estas son las dos patas de delante, y lo que podemos ver es que hay múltiples almohadillas que están afectadas, sobre todo las almohadillas principales, las centrales, pero también algunas almohadillas digitales. Es evidente que estas almohadillas están un poco hinchadas. También se ve muy bien, sobre todo en la foto de la derecha, la coloración un poco anormal, más rojo de ese cojinete, y sobre todo lo que vemos muy bien son esas lesiones costrosas, ¿no? Sobre todo con una pérdida de sustancia. Son lesiones ulcerativas, ahora con costras hemorrágicas, que vemos muy bien en la periferia del cojinete en la foto de la izquierda, o en la parte central del cojinete central en la foto de la derecha. Además, también podemos ver que hay bastante exfoliación en la periferia de esas úlceras, y evidentemente cuando tocábamos estos cojinetes provocábamos dolor al animal. Además, hay otra cosa que no se puede enseñar aquí en la foto, pero que me tenéis que creer, y es que la consistencia de estos cojinetes estaban un poco reblandecidos. Entonces, bueno, nosotros siempre con este tipo de casos, con cualquier caso, intentamos resumir un poco el cuadro clínico en 1 o 2 frases que nos permita a partir de aquí hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, lo que yo había pensado pues es que estamos enfrente de un gato joven, macho castrado, que tiene una dermatosis exclusivamente localizada en los miembros anteriores, en las almohadillas, con hinchazón, con pérdida de consistencia de estas almohadillas, con descamación y con úlceras. Entonces, aquí tengo ya una primera pregunta para ti. Es una pregunta muy sencilla. Al final habrá un mini examen un poquito más complejo que esto, pero es simplemente para hacer un poco de interacción. En este caso, con esta presentación, ¿qué enfermedades entre esta lista de posibilidades consideras en tu diagnóstico diferencial? La A, que sería la pododermatitis plasmocitaria; la B, que sea un problema secundario a una insuficiencia renal; la C, que se trate de una enfermedad genética; o la D, que se trate de una enfermedad de origen nutricional.
No sé si se ha lanzado la encuesta porque no lo veo aparecer. Dani, no, ahora lo estamos Ah, intentando vale. porque no aparece. Ah, vale, vale. Que no sabía si era yo. Vale, a ver si mis compañeros de soporte pueden lanzarla a ellos. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, ahora ya está. Vale, chicos, perdón. Todos los que estáis en la ponencia, sí, si podéis votar no por el chat, sino en este cuestionario que os aparece, ¿vale? Bueno, veo que todo el mundo está de acuerdo. Sí, es un caso de Sí. dermatitis plasmocitaria y de hecho esta es la enfermedad que más frecuentemente afecta a los cojinetes en gatos. Y desde luego cada vez que en el futuro veas un gato que te viene por este tipo de lesiones, va a ser siempre una enfermedad que vas a tener que considerar. Pero hay otras 5 que me gustaría presentarte. La primera de ellas, que forma parte del diagnóstico diferencial, es el complejo granuloma eosinofílico. Y es que sabes que los gatos hacen muchas cosas raras con los eosinófilos en la piel, muchas presentaciones clínicas diferentes, y esta infiltración por eosinófilos puede también pasar en los cojinetes, ¿vale? En la extremidad de las patas, que es lo que ves aquí en esta foto. Clínicamente, a mí me parece que es algo diferente porque tenemos un tejido, o sea, realmente una reacción muy tisular, no se parece del todo, pero esto puede cambiar porque los gatos con esto de los eosinófilos de verdad que hacen cosas a veces muy extrañas. Sí que es verdad que si fuera un granuloma eosinofílico en los cojinetes, yo siempre me esperaría probablemente a encontrar otros signos más clásicos de hipersensibilidad o de alergia en otras partes del cuerpo del gato. Porque ya sabes que, por ejemplo, el granuloma eosinofílico puede manifestarse, por ejemplo, por este tipo de lesiones que llamamos las úlceras atonas, que son estas lesiones ulcerativas típicamente que encontramos en los labios superiores, de forma más común unilateral. El complejo granuloma eosinofílico también puede manifestarse por lesiones, por ejemplo, como las placas eosinofílicas, que son estas lesiones en general, pues eso, elevadas, bien circunscritas, típicamente que vamos a encontrar en el abdomen de gatos alérgicos con mucha exudación y muchas costras, o por ejemplo los granulomas orales, que son estas lesiones granulomatosas que vamos a encontrar en el paladar duro o en la lengua. Entonces, es verdad que en el caso de Casper yo no tenía nada de esto, con lo cual, esta hipótesis del complejo granuloma eosinofílico la voy a poner un poquito más abajo. Otra enfermedad que tienes que considerar siempre con lesiones en los cojinetes de gatos es el pénfigo foliáceo. ¿Sabes que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos van a atacar las proteínas de unas estructuras que son los desmosomas que unen los queratinocitos en la epidermis entre ellos? Y lo que ocurre en esta enfermedad es que, bueno, la lesión primaria son las pústulas, pero la epidermis de los gatos es tan fina que en general estas pústulas no las vemos y vamos a ver costras o exfoliación, como es el caso de la foto que tienes aquí. Y esta enfermedad del pénfigo foliáceo va también a afectar las almohadillas de los gatos. Pero pasa un poco lo mismo que con el granuloma eosinofílico. Hay otras zonas del cuerpo que están más frecuentemente afectadas, con lo cual, igualmente, si tengo lesiones en los cojinetes ligados a pénfigo, me esperaría a encontrar otras lesiones más clásicas en el cuerpo. Y típicamente son lesiones, por ejemplo, en la base de las uñas, costras en la base y en general vamos a encontrarlo en todas las uñas y luego también, por ejemplo, costras en los pabellones auriculares, tanto en la zona cóncava como en la zona convexa, en la zona del hocico y en la cara en general. Entonces, en el caso de Casper, de nuevo, yo no tenía nada de esto, con lo cual esta hipótesis de pénfigo, incluso si la guardo, la voy a poner un poquito más abajo en mi diferencial. Cuarta enfermedad a la que debes pensar si tienes un problema a nivel de las almohadillas es que pueda tratarse de un tumor. Y esto, en el caso de Casper, era un poco menos probable porque era un gato joven, solo tenía 3 años, aunque bueno, ya sabes que esto no excluye completamente esta hipótesis, y también porque teníamos al final una dermatosis multifocal. Si tenemos un tumor de origen primario en una almohadilla, me esperaría que fuera una única lesión, a no ser que fuera una metástasis de otro tumor.
Mira, esta foto que ves aquí es de un caso que ya había hace unos cuantos años, creo que era durante mi residencia, y puedes ver que en el psicojinete central tenemos una lesión muy pigmentada, muy bien delimitada y con esa zona central ulcerada. Esto era un melanoma en este gato primario del cojinete y rápidamente con la citología vimos que había un montón de melanocitos. Quinta enfermedad que quiero que recuerdes es la alergia a la picadura de mosquitos. Esto es algo que al menos aquí en Toulouse vemos mucho porque tenemos un montón de mosquitos y no sabemos muy bien cómo los mosquitos llegan a picar en los cojinetes. Creemos que es cuando el gato está a lo mejor afuera y que está durmiendo y que está un poco acostado sobre un lado, los mosquitos van y pican en esta zona. Y lo que ocurre es que por una razón que yo tampoco sé muy bien, la reacción de los cojinetes a estas picaduras van a reaccionar con hiperkeratosis, que es un poco la lesión que ves aquí en la foto. De nuevo, si se trata de una de una alergia a la picadura del mosquito, me esperaría en este gato a tener lesiones más clásicas. Y es que esta alergia a la picadura de mosquito clínicamente es algo en general que es muy fácilmente reconocible, porque son gatos que van a venir con un montón de lesiones papulosas alrededor del hocico. Ves que en general, bueno, evoluciona hacia la alopecia y esas lesiones papulosas rápidamente también van a ser erosivo-ulcerativas. Si haces una citología de esas pápulas vas a ver rápidamente que hay un montón de eosinófilos y la otra zona del cuerpo que está muy frecuentemente afectada son las orejas, sobre todo la parte cóncava, con el mismo tipo de lesiones. Entonces, de nuevo, otra vez, sería muy raro, yo creo, tener lesiones en los cojinetes ligados a la alergia a la picadura de mosquitos y no tener estas otras lesiones en el cuerpo que son más clásicas, con lo cual, de nuevo, esta alergia a la picadura de mosquitos lo voy a poner un poquito más bajo en mi diferencial. Y por último, la última cosa que yo creo que tenemos siempre que considerar es que pueda tratarse de quemaduras. Evidentemente, bueno, esto es algo que vemos de vez en cuando porque a veces lo que ocurre es que el gato va a subir encima de, pues eso, en la encimera después de cocinar y va a pasar por encima de las placas de vitrocerámica y se quema. Pero evidentemente esto en general suele ser más una consulta de tipo urgencia con una cojera o un problema que se desarrolla de forma aguda. En el caso de Casper, hace ya 5 meses que dura, con lo cual esta hipótesis me parecería extremadamente rara. Entonces, ahora ya tienes el diferencial. ¿Cuáles son los exámenes complementarios necesarios aquí para confirmar o excluir las diferentes hipótesis de nuestro diagnóstico diferencial? Hay 3 opciones. La primera es A, el raspado, B, la biopsia o C, el aspecto clínico es suficiente. Bueno, veo que globalmente estamos todos de acuerdo. Aquí hacen falta biopsias cutáneas, porque al final, entre todas estas hipótesis que tenemos, es el examen histopatológico que nos va a permitir de hacer la diferencia entre unas y otras. A ver, es verdad que, por ejemplo, la citología puede ser muy útil en el granuloma eosinofílico, porque vas a tener muchos eosinófilos, en la picadura de mosquitos también, porque también es una reacción de tipo eosinofílica, pero en la pododermatitis plasmocitaria, la citología, si le haces punción a la aguja fina, sí que puedes ver plasmocitos en la citología, pero no se ha estudiado realmente si esto puede ser suficiente como para llegar a un diagnóstico. A veces, y te voy a enseñar unas fotos después, el aspecto clínico de esta enfermedad puede ser súper característico y no hace falta ir a por biopsias, pero en el caso de Casper no es tan clásico, con lo cual sí que realizamos el examen histopatológico. Y esto es lo que encontramos. Esto lo que ves aquí es el corte histológico del cojinete. En la parte de superior vas a tener bueno, tendría que estar la epidermis, pero es una zona que está ulcerada y no vemos el epitelio. Y lo que quiero que mires sobre todo es la parte central. Eso es la dermis. Y la dermis en general tendría que ser naranja, porque está hecha sobre todo de colágeno. Sin embargo, aquí puedes ya ver desde lejos que tiene un tono azulado. Y esto suele ser porque la dermis está infiltrada por células inflamatorias y en general cuando tenemos este color azul es porque son células con un núcleo de gran tamaño.
Si miramos un poquito de cerca, lo que vamos a ver es que vamos a confirmar que se trata de células mononucleadas y además, si te fijas, hay muchas de ellas que alrededor del núcleo tienen una especie de halo blanquecino. Eso se llama el arcoplasma y es lo que nos permite identificar esas células como plasmocitos. Que los plasmocitos, sabes que son linfocitos B que se han diferenciado en la producción de anticuerpos. Además, si te fijas en la célula que está rodeada con el círculo naranja, hay algunos de estos plasmocitos que contienen en el citoplasma un montón de gránulos, y estos son gránulos en los que se concentran los anticuerpos. Estas células las llamamos células de Mott y en general son pues eso, plasmocitos que están muy, muy activos. Con lo cual, con este examen histopatológico, el diagnóstico está claro. Estamos ante un caso de pododermatitis plasmocitaria. Y otra cosa que tienes que saber en estos casos es que en la literatura, la mitad de los casos que se han descrito están asociados al virus de la inmunodeficiencia felina. Con lo cual, si tienes un caso de estos en el futuro, siempre tienes que hacer un test para ver si el gato es seropositivo. En este caso, gracias a Dios, Casper era negativo y también realizamos una pequeña bioquímica y una cosa que encontramos mucho en este tipo de casos es una elevación de las proteínas totales, una hipergammaglobulinemia que está ligada seguramente a esta sobreproducción de anticuerpos por esas células plasmáticas que están ahí en las almohadillas. Entonces, bueno, ahora ya tenemos el diagnóstico. ¿Cómo tratarías tú esta condición? ¿Piensas que lo mejor sería dar doxiciclina, opción número A? Un tratamiento a base de láser, opción número B. La C, aplicar una crema cicatrizante. O D, un tratamiento antiviral. Bueno, pues sí, el tratamiento de elección en este tipo de casos es la doxiciclina, pero no por el efecto antibiótico de esta molécula, sino por el efecto antiinflamatorio. Láser podría ser que tuviera algún efecto, pero yo creo que no hay nada publicado y yo nunca lo he utilizado. Y los antivirales no, porque en realidad, o sea, hay una asociación con el virus de la inmunodeficiencia felina, pero tampoco es una cosa de causa-efecto y no se trata con moléculas antivirales. Entonces, este gato, Casper, lo tratamos con doxiciclina, esa es la dosis clásica, 10 miligramos por kilo una vez al día, y puedes ver que rápidamente se empezó a mejorar. Sobre todo vimos una mejora muy marcada en las primeras 3 semanas y puedes ver cómo esa zona donde había una pérdida de sustancia empieza, digamos, a rellenarse y tenemos rápidamente una cicatrización progresiva. Luego vemos que la mejora se estanca un poquito. Y bueno, a partir de las 12 semanas ya no teníamos más mejoría y lo que observábamos era ese tejido cicatricial. Y a partir de las 12 semanas ya consideramos que era suficiente y paramos el tratamiento. Esta enfermedad, la pododermatitis plasmocitaria, como te decía antes, puede ser clínicamente muy característica. Y estas imágenes que ves aquí, quiero que las retengas porque estos son fotos casi que podrían ir en un libro. Esto es una presentación hiperclásica que para mí, si veo esto en un gato, no necesito biopsia, ya sé que es la pododermatitis plasmocitaria. Y es porque al final tienes un montón de almohadillas afectadas, tanto las centrales como las digitales, y tenemos todos los signos clínicos súper característicos. La hinchazón, el aspecto violáceo, que en este caso lo vemos súper bien, y también este aspecto de descamación en la superficie. Además, cuando tocas estos cojinetes, realmente tienes la impresión de que hay una pérdida de consistencia. Las almohadillas de los gatos no son muy duras en general, no es como las de un perro, pero realmente aquí sientes que dentro está reblandecido. Entonces, para mí, estas realmente son imágenes que deberías memorizar, porque si ves esto ya es diagnóstico de pododermatitis plasmocitaria y no necesitas hacer otros exámenes complementarios. A veces también vas a ver casos de pododermatitis plasmocitaria con una ulceración muy extensa, que es este caso lo vi cuando trabajaba en la Universidad de Nantes y había un montón de ulceración y esto es son casos más problemáticos porque evidentemente una vez que hay esta ulceración, pues el gato cada vez que camina va a estar traumatizando este área que ya está demasiado expuesta
Evidentemente, estas lesiones se van a infectar muy rápidamente y evidentemente esto causa dolor y prurito, con lo cual, además, el gato va a estar chupándose y chupándose, con lo cual la cicatrización de este tipo de casos es muy complicada. De hecho, hay dermatólogos que en este tipo de casos recomiendan de retirar quirúrgicamente completamente ese cojinete, porque parece ser, a ver, yo no tengo experiencia y nunca hemos ido hasta esa opción, pero parece ser que el cojinete tiene la capacidad de regenerarse completamente y que cicatriza muy bien. Nosotros en este caso tratamos también este gato con doxiciclina y puedes ver que llevó mucho tiempo porque cada una de estas fotos es un mes de diferencia, pero que finalmente conseguimos que este cojinete cicatrizara completamente. También al principio pusimos un poquito de vendajes y también pusimos el collar isabelino, porque si no, si aquí no parábamos pues eso, el hecho de que se chupe en permanencia, era imposible que ese epitelio pudiera cubrir la zona ulcerada. Entonces, bueno, ahora que ya conoces esta enfermedad, ¿has tenido alguna vez en la clínica uno de estos casos? Bueno, muy bien. Veo que hay como 40% de la gente que sí que ha visto casos de estos y es que se trata de una enfermedad que es rara, pero se ve de vez en cuando realmente. Y para mí es una enfermedad muy importante y he sacado aquí 4 pequeños puntos de los que me gustaría hablar. La primera de todo es la patogénesis y me parece súper interesante porque es una enfermedad que, aunque sea no muy demasiado rara, seguimos sin entenderla. Es una enfermedad todavía muy misteriosa. En realidad, durante mucho tiempo se creyó que habría una causa infecciosa, que habría algún tipo de germen que está originando este tipo de lesiones. Y esto en realidad tiene mucho sentido, porque al final en el cojinete encuentras células plasmáticas, es decir, linfocitos que se han activado y que están reaccionando a algo, y en general suele ser un patógeno. También porque esta enfermedad está asociada al virus de la inmunodeficiencia felina, con lo cual a lo mejor el virus está jugando un rol aquí o está inmunodeprimiendo al animal y favoreciendo que una infección se desarrolle. Y también porque responde a la doxiciclina, que es un antibiótico. Con lo cual, pues eso, la hipótesis de que sea algo infeccioso, pues parecía muy probable. Sin embargo, hay grupos que se han empeñado en buscar en estos cojinetes a ver si había algún tipo de bacteria o de microorganismo y hasta hoy en día estos cojinetes son estériles. Nadie ha encontrado nunca realmente un patógeno activo en este tejido. De hecho, hoy en día consideramos esta enfermedad como una enfermedad inmunomediada. No sabemos muy bien por qué las células plasmáticas van hasta las almohadillas. Debe haber seguramente algún antígeno localizado ahí en este tejido que las atrae y que hace que se multipliquen. Y también para dar un poco más de fuerza a esta hipótesis, esta enfermedad también puede tratarse con glucocorticoides, ¿vale? Entonces, pero bueno, la hipótesis hoy principal es que esta enfermedad sea de origen inmunomediado. Otra cosa súper curiosa de esta enfermedad es que hay casos en la literatura en la que las lesiones no se localizan exclusivamente en los cojinetes, sino que estos gatos también presentan lesiones en otras zonas del cuerpo. Y sobre todo los casos descritos son casos con inflamación en la zona dorsal de la nariz, en la zona del hocico, que es un poco el gato que ves aquí, que tiene esta hinchazón en la parte dorsal de la nariz. Y entonces resulta que estos gatos tienen la apodermatitis plasmocitaria clásica, como te he enseñado en las fotos, y aparte está hinchazón. Y cuando biopsias esa zona de la nariz, encuentras en el examen histológico el mismo tipo de células plasmáticas y el mismo tipo de infiltración. Ni idea de por qué las células plasmáticas van a ir también a esa zona de la nariz. Yo en todos mis casos siempre los miro para ver si tengo alguna inflamación en algún otro sitio. Nunca he visto ninguno con inflamación en la nariz, pero si algún día tú ves uno, me escribes porque me gustaría mucho ver las fotos. De momento hay 3 en la literatura con este tipo de lesiones en la nariz. El tercer punto del que me gustaría hablar es la doxiciclina. A lo mejor te has preguntado por qué utilizar este antibiótico en el contexto de esta enfermedad que es a priori inmunomediada. Pues es que resulta que la doxiciclina y de forma más general las tetraciclinas
son moléculas antibióticas, pero que tienen también muchas propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo, van a limitar la producción y la secreción de algunas citoquinas clásicas de la inflamación, como por ejemplo la 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8. Van a limitar también la llegada de células de leucocitos al sitio de la inflamación, o van a limitar, por ejemplo, la producción de ciertos radicales libres del oxígeno. Y la realidad es que, bueno, esto ha sido clásicamente las tetraciclinas utilizadas muchísimo en medicina humana. En dermatología veterinaria también hace varias décadas que se utilizan y tienen una eficacia que es bastante, que es muy interesante. Y sobre todo, para mí tiene una gran ventaja, y es que tiene muy pocos efectos secundarios. Es decir, comparado, por ejemplo, al hecho de dar a estos animales cortisona, pues estamos ante una molécula que es mucho más safe. Por último, esta enfermedad puede tratarse también con otras alternativas a la doxiciclina, porque hoy también, de hecho, hay algunos dermatólogos que no quieren utilizar más estas tetraciclinas por el contexto actual de resistencia a los antibióticos y buscan siempre otras alternativas al uso de doxiciclinas o tetraciclinas. Una de ellas es el uso de glucocorticoides, ya sabes, prednisolona o dexametasona, estas son las moléculas que yo utilizo más a menudo. Y lo pasa que cuando ves las dosis que están descritas en la literatura, son dosis relativamente elevadas. Y al final has visto que muchas veces el tratamiento lleva 2 o 3 meses o incluso más. Con lo cual, dar esta cantidad de cortisona en un periodo de tiempo que al final acaba siendo bastante largo, viene también, como sabes, con muchos efectos secundarios. Otra opción es la cirugía, y esto sería algo un poco reservado a si un día encuentras realmente un cojinete que está súper ulcerado y que no consigues hacer cicatrizar, pero esto que sepas que se puede hacer y hay gente que lo hace y al parecer es relativamente sencillo, aunque dé un poco de miedo así desde fuera. Y lo último que quería decir es que también esta enfermedad puede desaparecer de forma espontánea. Y nosotros vemos a veces casos de gatos que vienen por otras razones a vernos y en los cuales en nuestro examen dermatológico, porque los miramos un poco por todas partes, encontramos también la pododermatitis plasmocitaria, pero el propietario no se había dado cuenta, el gato no cojea, no tiene ningún dolor, no se chupa. Con lo cual, hace falta dar a estos animales varias semanas o varios meses de doxiciclina o de glucocorticoides si no tienen ningún tipo de inconfort. Pues no lo sé, probablemente que no se justifique. Y además hay casos que pueden resolverse de forma espontánea. A lo mejor vuelves a ver ese gato dentro de un año y esas lesiones ya no están. Entonces llegamos ya a la conclusión del caso. Para mí es una enfermedad que clínicamente puede ser muy característica y realmente, de verdad, esta imagen guárdala porque es algo que es diagnóstico. Si ves esto, cuando tienes muchos cojinetes, el aspecto hinchado, violáceo, la descamación, esta consistencia reblandecida. Es una presentación con un diferencial que al final ves es muy pequeño, tienes solo 6 enfermedades a las que debes pensar en este tipo de casos y en el caso de que tengas la menor duda, como en el caso de Casper, realiza las biopsias, porque así las biopsias te van a permitir rápidamente aquí de diferenciar una enfermedad de la otra. Además, es una enfermedad que tiene una patogénesis un poco misteriosa, que no sabemos muy bien por qué se produce y eso es una enfermedad que es muy interesante, la verdad. Y ahora ya llegamos al mini examen, que son 6 preguntillas sobre lo que acabamos de ver, para ver si has prestado atención. Entonces, a ver, son afirmaciones y tienes que decir de estas 4 cuál es falsa. A. Estos animales suelen presentarse en consulta por dolor y cojera al caminar. B. El aspecto hinchado, violáceo, blando y escamoso es algo típico. C. La cirugía es el tratamiento de primera intención. D. Múltiples cojinetes están a menudo afectados.
Bueno, estamos todos de acuerdo. La cirugía no es el tratamiento de primera intención. Es algo que se puede hacer y se puede proponer en estos casos en los que la ulceración es muy extensa, pero evidentemente es una enfermedad que afecta múltiples almohadillas, con lo cual no vas a retirar al pobre gato todas esas cojinetes. Venga, segunda pregunta. También con respecto a esta podermatitis plasmocitaria, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? A. En torno al 50% de estos animales son positivos al virus de la leucosis. B. Bartonella ha sido encontrada por PCR en los cojinetes afectados. C. La hipergamaglobulinemia es un hallazgo típico. Y D. En los casos más clásicos, solo un cojinete está afectado. Bueno, la respuesta correcta era la C. Esta hipergamaglobulinemia la vemos mucho asociada a esta sobreproducción de anticuerpos y la A era una pregunta trampa, porque esta enfermedad está sobre todo asociada en la literatura al virus de la inmunodeficiencia felina. En realidad no es del todo falsa porque el virus de la leucosis también hay un caso descrito, con virus de la leucosis encontrado en el cojinete. Pero si no es en general sobre todo el virus de la inmunodeficiencia al cual tienes que pensar. Venga, pregunta número 3. Con respecto a esta pododermatitis, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? A. Los melanomas afectan típicamente varios cojinetes. B. La localización podal del complejo granulomayosinofílico es algo relativamente frecuente. C. Los animales con alergia a la picadura de mosquito suelen presentar lesiones también en la espalda. O D. Ninguna de las anteriores es correcta. Vale, pues la respuesta correcta era la última, ninguna. Los melanomas típicamente van a ser tumores primarios de los cojinetes y van a afectar solamente una almohadilla. El complejo granulomayosinofílico sí, puede aparecer en esta zona del cuerpo, pero es algo que no es común. Es decir, nosotros cuando vemos eso es siempre algo un poco sorprendente y en general vamos a hacer fotos a esos animales. No, no es algo frecuente, pero desde luego puede pasar. Los animales con alergia a la picadura de mosquitos suelen presentar lesiones también en la espalda. No, en general los mosquitos van a picar en estas zonas del cuerpo en la que hay poco pelo o pelos muy cortos, como por ejemplo el hocico y las orejas. Y la última que era pues que todas eran falsas. Cuarta pregunta. Ya estamos a la mitad. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? ¿La doxiciclina es interesante por la acción antiinfecciosa? B. Una gran ventaja de la doxiciclina es la ausencia total de efectos secundarios. C. La prednisona también es una opción terapéutica para esta enfermedad. O D. Ninguna de las anteriores es verdadera. Vale, a ver, aquí la respuesta verdadera era la última, que es ninguna de las anteriores es verdadera. Y había una pregunta un poco trampa. Bueno, la doxiciclina, desde luego aquí la estamos utilizando por el efecto antiinflamatorio, no por el efecto antibacteriano. No es verdad que la doxiciclina no tenga ningún efecto secundario. Ya sabes que este tipo de moléculas la tienes que dar siempre con un poco de agua para que el comprimido no se quede en el esófago porque puede producir estenosis en el esófago y además, evidentemente, al final estás dando un antibiótico, con lo cual puedes tener también, por ejemplo, una disbiosis intestinal o algo así. Y la C era una pregunta un poco trampa porque en el gato ya sabes que no debemos dar prednisona, tenemos que dar prednisolona porque tienen este problema en el metabolismo de la prednisona, que es un poco lo que viene antes de la prednisolona. Con lo cual, siempre en el gato, si damos cortisona, siempre tiene que ser prednisolona y no esta prednisona. Venga, pregunta número 5. ¿Qué otras zonas del cuerpo pueden verse infiltradas por células por células plasmáticas de forma concomitante a los cojinetes?
A, las orejas, B, la nariz, C, el intestino, D, la esclera. Bueno, la respuesta aquí era muy fácil, es la nariz. Hemos visto que hay en la literatura varios casos de estos descritos de gatos con lesiones típicas de hipodermatitis plasmocitaria en las almohadillas y además estas lesiones muy curiosas de hinchazón en la zona dorsal de la nariz. Y última pregunta, y con esto ya terminamos. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? La hipodermatitis plasmocitaria es una enfermedad clínicamente muy característica. El examen histopatológico de biopsias es necesario para tener una certeza absoluta del diagnóstico. C. Los eosinófilos no suelen observarse en la citología. O D. Los gatos con pénfigo suelen tener lesiones también en las orejas, el hocico y en la base de las uñas. Bueno, aquí la cosa está muy repartida y es normal porque todas las respuestas eran verdaderas, ¿eh? Clínicamente puede ser, como lo has visto en las fotos, una enfermedad muy característica. En caso de que tengas la menor duda, realiza las biopsias porque eso te va a permitir diferenciar entre todas las enfermedades que forman parte del diagnóstico diferencial. Es una enfermedad con infiltración por células plasmáticas, con lo cual no, los eosinófilos no son la célula que deberías encontrar en la citología. Y sí, en caso de pénfigos, además de tener lesiones en las almohadillas, también tienes lesiones en las orejas, en el hocico y en la base de las uñas. Y con esto yo ya termino mi presentación. Muchas gracias por haber estado ahí y ahora ya os dejo con mis compañeros para el sorteo de la tablet. Dani, pues muchísimas gracias. Te vamos a hacer un par de preguntas que han quedado por Genial. aquí. Sí. Te querían preguntar, Dori pregunta, ¿hasta cuándo puedes alargar la doxiciclina? Ya, hay que alargarlo hasta la resolución clínica. Lo que pasa es que esto es variable. Puede ser un mes, pueden ser 3 meses, puede ser incluso más. Entonces, lo que haces es seguir a este animal hasta que tienes una resolución de la enfermedad. Lo que es curioso es que una vez que hay resolución, luego no hay recidiva de esta enfermedad. Es decir, es como que la tratas una vez y ya no vuelve. Vale, perfecto. Mm. Y luego también nos ha preguntado Manel si crees que podría ser útil la punción de aguja fina en el plano nasal o en los cojinetes. Ya, a ver, puede ser útil, yo creo que sí. Lo que pasa es que no hay estudios detrás para decirme si este tipo de examen es sensible o no. Nosotros bueno, aquí en Toulouse no lo hacemos. A ver, funcionar los cojinetes es bastante delicado, porque evidentemente pues es doloroso, sangra y tal. Pero sí que es verdad que en Nantes, donde estaba antes, sí que lo hacíamos y muchas veces vas a tener una citología que va a estar muy hemocontaminada, con muchos glóbulos rojos, pero sí que vas a ver las células plasmáticas. Entonces, es verdad que esto te va a servir como para confirmar un poco más tu hipótesis, pero si quieres un diagnóstico, una certeza absoluta, necesitarás la biopsia. Para mí, la citología no es suficientemente sensible o específica como para permitir el diagnóstico. Pero bueno, luego también hay casos que son tan clásicos que ni siquiera vamos hasta ahí, ¿eh? Pero en caso de duda, sí, tiene que ser biopsia para mí. Súper. Y luego tenemos una última pregunta de Marian que nos dice, si la lesión podal está infectada con bacterias, ¿podrías hacer champuterapia o en tu experiencia con la doxiciclina ya se suele controlar? Bueno, yo creo que sí, puedes hacer terapia tópica sin ningún problema, pero sí, es la gran ventaja también de dar la doxiciclina, es que tienes la propiedad antibiótica y en general estás un poco tranquilo desde ese punto de vista. Y de hecho, por ejemplo, en el caso que te he enseñado con esa ulceración tan importante, al principio había mucha infección y a ese gato no le dimos más tratamiento, otro tratamiento antibióticos. Fue suficiente con la doxiciclina y simplemente pues guardar las lesiones limpias y tal. Entonces sí, es verdad que es un poco trampa
porque lo das por el lado antiinflamatorio, pero sí, el Claro. efecto antiinfeccioso también está ahí y puede ser beneficioso en ese tipo de casos, sí. Genial, pues Dani, muchísimas gracias. Hemos puesto por aquí tu Instagram por si te quieren seguir y pues porque también ofreces contenido bastante de forma muy habitual, ¿no? Y luego teníamos una última votación antes de despedirte, que es esta, que hemos puesto un súper aplauso para Dani, se lo damos. Así que a ver cómo va la votación. Espero que Nos sí. podemos echar, si no nos gusta, pero bueno, las opciones son todas buenas. Bueno, Em, Nada, muchísimas bueno, muchas gracias, gracias. Yo Dani. me lo he pasado muy bien también haciendo este caso y nada, nos Pues seguimos. nos alegramos. Nos Bueno, alegramos un montón y te queremos de vuelta siempre que quieras. ¿Vale? vale, gracias. Respecto, adiós, Dani, gracias. Ahora vamos a resolver el sorteo y respecto a las personas que habéis preguntado si estará grabada, ahora os explicamos también, ¿vale? Un poquito cómo lo vamos a hacer. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, bueno, pues lo que acabamos de ver es el caso clínico que nos ha ofrecido Dani, que yo creo que ha sido súper chulo. Y bueno, lo hemos adaptado de un tipo de metodología que nosotros seguimos, y antes ahora de votar el ganador os lo explico súper rápido, que es esta de aquí, que es la, uy, que he tirado para atrás, que es esta de aquí, que es la ABP, que es aprendizaje basado en problemas, en el que el 100% del contenido es en base a casos clínicos, que son esos problemas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo lo hacemos en nuestras ponencias? Pues enviándoos preguntas que vosotros podéis responder en opción multirespuesta. Pero en nuestro posgrado lo que hacemos es que os entregamos un caso clínico antes de nada en el que tendréis que, o sea, os leeréis y tendréis que responder problema principal, diagnóstico diferencial y plan diagnóstico. Entonces, luego llegáis a la teoría en la que no solamente se hace una introducción al caso, sino que se explica toda la teoría y además el ponente también nos resuelve los ejercicios anteriores que acabamos de ver, estos de aquí. Y una vez tenemos esto, se os entrega unas pruebas diagnósticas. En estas pruebas diagnósticas tenéis que definir un diagnóstico presuntivo o definitivo y un tratamiento en base a estas pruebas. Entonces, una vez ya tenéis esto también, haremos la resolución de las pruebas diagnósticas y se os entregará también la resolución en formato vídeo. Esto es un tipo de metodología que utilizamos en algunos de nuestros módulos. Hay otros, que es lo que os decíamos, que los hacemos en conjunto, ¿no? con un equipo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante el TBL, Team Based Learning, aprendizaje basado en equipos. Esta metodología es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque nosotros primero vemos la teoría y luego, sin recibir un caso previo, y luego hacemos un test de autoevaluación teórico que lo hacemos de manera individual. Es decir, yo cuando acabe la teoría entraré aquí y me harán pues un examen, entre comillas, en el que nosotros pues en base a las preguntas responderemos el tipo test. Y luego se hace un meeting en grupo con otros veterinarios, que son grupos reducidos de 4 personas aproximadamente, en el que volveremos a resolver el mismo, discutiendo de por qué hemos elegido una u otra y resolveremos un solo examen que entregaremos y recibiremos la nota. Y además también otro que no será solo teórico, sino también será práctico. Entonces, siempre que terminamos un módulo, recibiremos pues este primer quesito y este primer mensaje. Ahora mismo nuestros alumnos de la primera edición han recibido justo este, el módulo de respiratorio. Cuando terminen las 3 partes del módulo, recibirán la insignia del respiratorio. Entonces, nada, es lo que os hemos dicho, ha sido todo un exitazo esta primera edición con los founders. Hemos decidido excepcionalmente abrir 5 plazas más, así que si estáis interesados, hemos abierto esta lista de espera en la que os podéis apuntar mediante la lectura de este QR o mediante el link del chat, el link que van a enviar ahora por el chat mis compañeros de soporte.